A mí, por ejemplo, no me gusta mucho clasificarme como mujer viajera o mujer que viaja sola, porque me parece que son cosas que deberían asumirse como normales. Lo Igual que un hombre puede viajar solo, no debería considerarse como una cosa muy especial que una mujer viajara sola. Sí que es verdad que tenemos particularidades, pero no siempre son tan negativas como aparentan, porque si lees los medios o solo cómo se destaca que una mujer viaje sola, al final parece que estés haciendo un acto heroico y al final no deja de ser igual de heroico que volver a tu casa todos los días que vuelves pasadas las 10 de la noche. Entonces es verdad que dices, bueno, hay cosas que son más de riesgo que otras y hay cosas que a lo mejor yo no haría, que sé que compañeros viajeros pueden hacer con menos problema, pero también es verdad que yo considero que a mí se me abren muchas más puertas en determinados aspectos que a lo mejor a un viajero hombre. Entonces, todo tiene su cara A y su cara B, y creo que nosotras tenemos una cara B o A, llámala como quieras, que es muy bonita, que es que todas las comunidades de mujeres se te abren en muchos sitios y que luego es verdad que hay una especie de instinto protector de tanto hombres como mujeres en todas partes del mundo que se preocupan porque tú estés bien. Entonces, en el momento que te ven que tú viajas sola, es más fácil que tú tengas mucha más protección, ayuda, colaboración, que se te acojan, que te inviten, que te abran su casa para comer, si eres una mujer que si eres un hombre, porque además se bajan las barreras defensivas de la gente. Nosotras no suponemos ningún peligro para nadie. Si tú eres un hombre que viaja solo y te quieres acercar a una familia con niños, es muy probable que la familia se ponga tensa y se ponga defensiva. Si eres una mujer, va a ser al revés, va a ser la madre de la familia la que te va a acercar a los niños. Entonces, esa simpatía es como las caras se relajan y entonces tienes muchísimas más posibilidades de acercarte a gente local y que acabes, no hace falta que acabes durmiendo en casa de personas, que también, pero en general el interactuar con mujeres locales en muchos países hay hombres que directamente lo tienen vetado. Entonces nosotros tenemos una dualidad que es como viajera occidental, en determinados países te permiten acceder al mundo de los hombres y a su vez accedes al mundo de las mujeres. Entonces tenemos esa parte positiva, teniendo en cuenta luego todas las medidas de seguridad que tienes que tener, pero ya digo, como si me fuera a cualquier capital europea o dentro de España, más o menos las mismas, en algunos países más, pero esa dualidad que para nosotros es una ventaja. En todos los países se nos ve como viajera occidental, con lo cual se te clasifica dentro de las cosas que puede hacer un hombre, y luego a su vez que puedas acercarte a todas las mujeres. Sí, o sea, la última temporada yo he viajado más o menos por 72 países y más la Antártida, y muchos de ellos sola, o sea, en Estados Unidos he estado sola, Bielorrusia, eh, o Japón sola, tengo una larga lista, que si me pongo a hacer una larga lista, pero es verdad que Oriente Medio me gusta mucho y los países árabes en general me gustan mucho y los países árabes del Golfo, porque particularmente me he sentido aún mejor tratada como mujer viajando sola que en cualquier otro país, porque son los países más hospitalarios del mundo, realmente las culturas árabes son muy hospitalarias y te abren todo, y además son muy honestas y la hospitalidad es de corazón, porque se ha ido perdiendo con el tiempo. Yo creo que la hospitalidad viajera, al final hay muchísimo viajero en todas partes, el turismo de masas ha hecho que muchas sociedades se cierren un poco al turista y en cambio las sociedades árabes son tan abiertas que yo tengo la tranquilidad psicológica de que sé que si me voy a un país árabe nunca me va a faltar de nada. O sea, no me importa si por lo que sea no he podido reservar un tren, si me he quedado sin tarjeta de teléfono, cualquier cosa, sé que allí tiene solución, porque ya hará cualquier persona por ayudarme y por tener solución. Entonces, o sea, son unos países que me encantan por esa hospitalidad tan sincera y aparentemente, no diría contraintuitivo porque no lo es, sino aparentemente lo que se cree. Se cree que las culturas árabes son como muy cerradas para la mujer y en cambio yo es donde más acogida me siento, pero por mujeres, pero también por hombres locales. Al final se preocupan mucho porque a ti no te pase nada y a ti no te falte nada. Y además son sociedades también muy seguras. Entonces yo es como unos países a los que voy muy tranquila psicológicamente porque sé que no te va a pasar nada, ningún hombre te va a intentar atacar, va a estar protegida. Y luego hay una cosa que a veces se malinterpreta y es que ellos lo que tienen es la barrera física que hacen que si tú no das la mano primero, para ellos no invadirte tu espacio vital, ellos no lo hacen. Entonces, claro, en algunas bueno, en Occidente esto se interpreta como es un machismo porque no te quieren dar la mano. Y en cambio ellos lo interpretan como yo no te voy a invadir tu espacio vital. Si tú quieres contacto, tú me ofrecerás la mano y yo te la devolveré. Entonces, claro, es como a veces es la interpretación que nosotros hacemos de las cosas. Y cuando las conoces, te das cuenta que es como lo están haciendo al revés, por respetarte a ti, que seas tú la que decidas hasta qué punto quieres acercarte más, menos, tener más contacto, menos. Entonces me parece que te hacemos una mala interpretación de todo y que realmente conociéndolos te das cuenta que no es como te dicen y que realmente es una sociedad en la que estás muy segura y te cuidan mucho.
Es una pregunta muy compleja. A ver, yo he llegado a la conclusión de que a lo mejor es una solución, o sea, una respuesta egoísta, pero que a su vez creo que es un poco menos egoísta. O sea, viajo porque a mí me hace mejor persona viajar. Entonces, a mí me hace mucho más abierta, mucho más tolerante, comprendo mucho más las formas de pensar de otras personas. Entonces, eso hace que yo sea una persona mucho más tolerante con otras formas de pensar. A mí me mejora como persona, es como una versión 2.0 mía y en cada viaje soy como una mejor versión de mí misma, porque yo hago un viaje hacia afuera y un viaje hacia adentro. Entonces, el viaje hacia afuera es lo que yo veo del sitio, el contacto que yo tengo local y las cosas que veo, interactúo. Y el viaje hacia adentro es todo eso que yo estoy viendo, cómo choca en la persona que yo soy, y entonces si algo me choca de forma negativa o positiva, normalmente hacemos más trabajo interno cuando es una cosa negativa. Entonces, esa cosa que me ha sorprendido o me ha chocado de alguna forma, la reflexiono y entonces pienso si yo tenía un prejuicio sobre esa cosa, si no lo tenía, y si lo tenía, de dónde me venía este prejuicio. Entonces, me planteo si quiero sobreescribir eso y darle una nueva significación, o por qué tenía yo la de antes. Entonces, cada viaje suele hacer de forma natural, como un trabajo interno de qué es lo que me está aportando a mí todo esto y qué cosas buenas me puedo traer yo. Entonces, por eso también creo que me hace mejor persona, porque en cada viaje aprendes algo nuevo y una forma distinta de hacer las cosas. Si tú eso lo adaptas a tu personalidad, a tu persona, tú también estás mejorando tu entorno. Entonces, si determinadas culturas son más hospitalarias, yo me quedo con esa hospitalidad de esas personas, entonces yo me convierto en una persona más hospitalaria porque lo he vivido y bebido de otras culturas. Entonces, al final, en mi caso, considero que, como hago trabajo interno también, me hace ser mejor persona, aunque hay gente que dice, bueno, no deja de ser un sentimiento egoísta, porque viajas por ti. Pero es como, bueno, también creo que ayudo a abrir los ojos a mi entorno más cercano. Si consigo desmontar prejuicios por cosas que yo he vivido y experiencias que yo he tenido, pues aunque sea un entorno reducido, pues creo que si todos aportamos a nuestro entorno, pues al final es como, bueno, si cada un viajero se convierte en una persona más tolerante y más abierta, al final todos somos un poco más tolerantes y más abiertos y nuestros entornos también. Pues mira, ni siquiera creo que lo recuerdo, porque no fue como un hito. O sea, lo tenía como muy naturalizado. A mí me enviaron mis padres a estudiar con 14 años a Irlanda, un mes con una familia. Y yo recuerdo llamarle a mi madre y decirle: "Me quiero quedar un mes más". Claro, yo ahí estaba, o sea, tenía a los de mi casa y los vecinos, pero yo me salía a pasear sola por ahí. Entonces, yo creo que también forma parte de mi carácter. Entonces, no lo vi como una barrera psicológica que tenía que romper, ni un destino que tuviera que ir, sino, pues, ese verano mi madre me dijo que no, claro, te vuelves a casa. Pero era como, vale, creo que puedo estar un mes y me hubiera quedado un segundo mes. Y entonces a partir de ahí pues hice algún viaje con mi hermana y tal, y luego creo que ella fue cuando me fui de Erasmus, pero tenía como muy interiorizado hacer las cosas sola por mi carácter. Entonces no me supuso ningún problema, ni ninguna barrera psicológica. Entonces por eso no recuerdo exactamente, probablemente sería ese mes que no estaba sola, pero más o menos. Me gustaba tener espacio para mí. Entonces yo creo que va un poco en mi carácter. A mí me gusta la soledad bien entendida, es como dedicarte tiempo a ti, reflexionar contigo y a partir de ahí es como, oye, si sola estoy bien, no necesito compañía porque sí, y si estoy con gente es porque esa gente me aporta, entonces no por llenar el espacio. Y con los viajes es lo mismo, es como, prefiero 100.000 veces no viajar sola porque esté mejor también, sino porque también es un regalo para mí. Si viajas con alguien, al final es una burbuja en la que tú estás con esa persona en otro mundo. Si yo estoy sola, me estoy haciendo el regalo para mí de todo lo que estoy viendo, lo que me está aportando, con la gente que estoy hablando, todo lo que esto me está aportando. Entonces imagino que depende un poco más por mi carácter. Pues tengo muchos. La última vez que estuve en Omán, porque yo ahora además de como viajera, Omán lo trabajo también profesionalmente, hago viajes para otras personas a Omán. La última vez que estuve me hubiera quedado, o sea, me expiraba el visado y no me quería ir. Era como 14 días que no pagaré la multa y me quedaré, o sea, pero claro, tenía billete de vuelta porque tenía que volver, pero no tenía ninguna ganas de volver. Y era como me siento muy en casa en muchos países, porque claro, yo estuve viviendo 2 años en Polonia, entonces Polonia fue para mí como mi segunda casa durante mucho tiempo, y iba prácticamente 2 veces al año, o sea, tengo la facilidad de poderme sentir en casa en muchos sitios, es verdad que en todos no, pero en los países árabes me pasa mucho, yo si puedo, pues iría a Marruecos todos los meses, por ejemplo, si pudiera. Entonces, y en Oman la última vez era como no me quería volver. Entonces, hay países que me hacen sentir muy en casa y me pasa, voy a decir bastante a menudo, pero bueno, es verdad que con determinados países
el estereotípico de no me importaría, me compraría una casa aquí, me quedaría unas largas temporadas. Entonces, esa parte sí. Me sabe, me sabe mal, pero siempre lo digo, probablemente a Miami no sé si volvería. Miami. Sí, porque el único sitio en el que sí que de verdad he llegado a temer por mi vida viajando sola ha sido en Miami. No, o sea, me parece una ciudad, a lo mejor, es verdad que hay determinadas ciudades estadounidenses que son bastante peligrosas. Los europeos estamos muy acostumbrados a andar y a mí me gusta mucho andar. Yo cuando me voy de viaje lo hago todo andando. Claro, allí intenté andar, un matrimonio me avisó, ni se te ocurre ir andando, pero además era ni se te ocurre ir andando de verdad. Yo perdí el autobús y dije, bueno, no va a pasar nada si hago lo que dicen ellos, las cuatro manzanas. Pues me metí en un barrio que la primera vez en mi vida que dije, no, tierra trágame exactamente, o sea, como si fuera una especie del barrio del crack. Y de hecho, la conductora del autobús, claro, además en Miami hay que pagar los autobuses con el dinero exacto o con un bonobús. Yo no iba al dinero exacto y la conductora me dijo, sube al autobús que aquí no te dejo. Entonces, claro, era un estilo de barrio así y como ciudad tampoco me aportó tanto. Es verdad que a mí me gustan mucho o el turismo religioso, el turismo cultural o el turismo cultural con la gente, contacto con la gente. Entonces, claro, Miami me pareció una ciudad como muy superficial, un poco peligrosa, en la que tienes que ir de un sitio a otro en transporte. Entonces, bueno, lo recomiendo al que le guste un tipo de cosa muy concreta, pero yo creo que una vez he estado, yo no me aportó tanto a nivel humano, a nivel personal como para, y a lo mejor tendría algún sitio más, pero en un principio siempre recuerdo eso porque, curiosamente, cuando la gente me pregunta, claro, ¿no te da miedo viajar, por ejemplo, a Irán sola, a Arabia Saudí sola? Es como me he sentido mucho más insegura y he temido mucho más por mi vida en Estados Unidos que en Irán, que me han llevado en bandeja, y en Arabia Saudí, que me han llevado en bandeja, o en Omán, lo mismo. Entonces, claro, por mucho que el cine hollywoodiense le diga una cosa, luego la realidad es bastante distinta. Pues muchos, pero por ejemplo, yo, porque me suele pasar a posteriori, pero en viajando por allí, me di cuenta de que, o sea, en Omán, la primera vez que fui a Omán, que antes de volver del viaje, a mitad viaje, yo ya me había dado cuenta que el viaje había hecho de mí una mejor persona. Por la forma de ser que tienen, por el carácter, por los valores que tienen como sociedad y como personas, me abrieron tanto los ojos en muchas cosas que reflexioné y dije, todo lo que estoy cogiendo de esas personas me está haciendo una mejor persona. Normalmente suelo reflexionar un poco a la vuelta, pero de estar allí, verbalizar, este país me está haciendo una mejor persona, me pasó en Oman. Es verdad que tengo mucho cariño por muchísimos países, pero de decir, en Oman o sea, me pasó. Pues muchos. La lista es muy larga, pero bueno, así a nivel paisajístico, Groenlandia, por ejemplo, pero un viaje pendiente a nivel humano y un poco en la línea, yo creo que en la línea de lo que creo que últimamente conecto mucho, Siria. Siria para mí es un país que lo intento muchas veces, pero por las circunstancias particulares que está teniendo el país últimamente, no. Pero a nivel humano, a nivel histórico, a nivel de todo, porque realmente tiene muchísimas cosas súper importantes a nivel histórico, y luego a nivel humano, la gente siria, porque tengo varios amigos sirios en España, son de una calidez humana muy como el resto de países árabes. Cada uno tiene sus particularidades luego, pero son como muy cálidos y los sirios son gente encantadora. Entonces es una espinita clavada que estoy pendiente a ver cuándo puedo ir, que ahí sí que sería como una prioridad. En el momento vea que las circunstancias están bien, mi lista de prioridades. Bueno, claro, yo no tengo pareja ni tengo niños, es verdad que es mis sobrinos, desde que tuve sobrinos, y que es verdad que ahora me gusta más volver para verlos y todo eso, pero yo la soledad digo muy bien. Yo siempre digo, yo la pandemia no sufrí, la pasé sola, y también es verdad que yo vengo del mundo de opositar. Y cuando te has opositado 2 años de tu vida, 2 años y medio, solo encerrado en una habitación, solo en una biblioteca, 8 y 9 horas al día, 6, 7 días a la semana, la soledad la ves de otra forma. Entonces es como después de haber pasado eso, igual pasó una pandemia, el viaje al final soy yo la que elige ponerse en esa posición. Entonces es como si lo elijo la soledad en este aspecto de forma voluntaria y te da mucho pie a conocer más gente que sé que si hubiera ido con personas, pues amigos de muchos países, de muchos lugares no los hubiera tenido, o circunstancias que me han pasado, pues acabar pasando el Ramadán con una familia iraní, quedándome en casa de una amiga iraní en casa de su abuela, con toda su familia.
varias noches, si vas con alguna persona, sé que eso no me hubiera pasado. Entonces hay veces que tienes que sacrificar sé que si voy con una persona hay determinadas cosas que no las voy a vivir, evidentemente no me cierro a viajar con personas, pero sí muy seleccionadas, cuando ya te has hecho mucho no a una forma de viajar, sino a un estilo de interpretar y de tener un contacto con la gente, cualquier persona no me vale para viajar tampoco. Claro. A ver, diría un poco una combinación de las 2 cosas, porque es verdad que sin tiempo no puedes viajar. Entonces yo básicamente a lo largo de toda mi vida he viajado de vacaciones de trabajo, trampeando muchas cosas, y aquí cogiendo un festivo, ya cogiendo otra cosa, estirando el chicle, volviendo a las 8 de la mañana para ir a trabajar después. Entonces dices, se puede con poco tiempo, pero es verdad que te ves muy limitado, que a veces dices, con menos dinero, pues puedes suplirlo de otra forma, pues coges otro tipo de alojamientos, haces otro tipo de viaje, el tiempo te da el no tener prisa, con lo cual es como, bueno, puedo ir en transporte público y cogerme todo el tiempo del mundo que necesite. Si no tienes mucho tiempo, pero tienes dinero, el dinero es lo que te suple la falta de tiempo. Entonces pago por un transporte más rápido, pago por un alojamiento más cómodo, pago por tener un poquito todo más cerrado, pero evidentemente que sin tiempo no se puede. A ver, normalmente si tengo el tiempo más acotado, que suele ser más normal, porque viajes de máximo de, bueno, que no sea Polonia, que alguna vez he vuelto un mes, pero ya he vuelto a casas de amigos y sin ningún tipo de tal, normalmente suele ser máximo 3 semanas, entonces ahí sí que me suelo acotar un poco, pues seguro el billete de ida y el billete de vuelta, y normalmente dentro, o sea, me miro antes por lo menos, no lo que hay que hacer cada día, pero sí los sitios donde voy a dormir, porque al final no dispongo de tanto tiempo si luego me tengo que volver. O si puedo un margen para alargar, pues el último viaje a Oman alargué muchas más cosas de las previstas y luego donde tenía que llegar no, alargué el visado más de lo que toca, entonces como un pequeño margen de error, pero algo sí, porque si me tengo que volver, sí. A mí, bueno, me marcó mucho, lo que decías de países que también me han marcado. A mí Irán, por ejemplo, también me marcó mucho, porque a nivel humano me parece uno de los países más extraordinarios del mundo, a nivel hospitalario. Y como ese viaje sí que no podía tener tantas cosas previstas, porque tú no puedes pagar las cosas con antelación en Irán, pues era un poco más sobre la marcha y con varias guías iraníes con las que contacté, mujeres. Y a mí el poder compartir el Ramadán con una familia iraní, para mí fue el mejor regalo, y mira que me encantó Irán, pero el mejor regalo que me podía hacer Irán fue una experiencia tan bonita, tan familiar, prepararon un menú especial porque iba yo, venían todos los primos, todos los tíos, entonces fue una inmersión local tan bonita que mi amiga iraní ha tenido un bebé y para mí es mi sobrino iraní. Entonces, claro, es como esa conexión con las personas, en ese país es increíble, pero además para mí fue un regalazo.